Sí, muy buenas tardes, jóvenes. 2 de la tarde, 15 de abril del año 2020, sacando un tiempo, un espacio en consideración a nuestra materia de procedimiento tributario. Igualmente, la intención de estos videos es para poder recapitular en la sesión del próximo sábado. Agradecerles básicamente por cada uno de ustedes en sus conexiones. Hoy, como les comentaba, pues 15 de abril, basándonos en la última información del sábado 11 de abril, para llegar a nuestro 18 de abril, a la mitad del curso, o sea, la sesión número 4, que es la tercera mía. Va a pedir un favor importante, jóvenes, no lo tomen como regaño, pues sí tengo la autoridad moral, llamémoslo así, pero pues no regaño a nadie porque pues de una u otra manera lo mío es instruir y obviamente pues culturizar y de cierta manera guiar, como les he dicho yo. Entonces, algunos inclusive que días que tienen por ahí mi número me escribían que si yo estaba bravo a través del mensaje que les envié. Yo no es que esté bravo, no tendría por qué ponerme bravo con ninguno. Al contrario, yo estoy es para corregirle las fallas de acuerdo a las indicaciones dadas como tal. Pero sí les voy a rogar un favor bastante importante, ¿sí? Que creo que bastante desgaste hemos tenido con la información cuando se la solicito de tal manera y como es. Entonces pasa algo importante y es que cada uno habíamos quedado que hacía su carpeta en el grupo, que cada uno, indiferentemente que trabajara de a dos, de a tres, esperaba yo encontrar ver replicada la carpeta con el nombre de las personas. Entonces vuelvo y lo repito para que quede claro y para que ustedes revisen lo que les corresponde, muchachos. Yo pienso que si ustedes ya van en un noveno semestre, tienen más que claro, inclusive más que yo, que la actividad como tal, la intención de las actividades es poder poner a prueba o en práctica lo que hay que hacer. Y no comprendo, discúlpenme, por eso a algunos les estoy contestando vía correo electrónico, porque vuelvo y lo repito, no me da pena decirlo, este tema se volvió ahora la indicación entre semana de lo que se supone que antes no se hacía en relación a decirle a ustedes conéctense el día X o Y o que uno tenga que hacer un video de manera adicional. Entonces miren que se nos devolvió la pelota a nosotros los profesores, cuando aquí la responsabilidad es de usted como estudiante. Entonces yo les invito a que revisen igualmente el material complementario y así como hemos venido pues trabajando en las sesiones, aquí se trata de aprender, pero también requiero de que me presten mucha atención, porque yo perfectamente me podría gastar una hora aquí en este video en donde yo necesito es avanzar en temáticas y este video dejo claro que hay que tenerlo en cuenta para que lo vean mañana, inclusive hoy cuando lo suba mañana o el día viernes para que lleguen preparados con el tema de clase. De aquí en adelante van a ser talleres a la lata, como digo yo, para que ustedes obviamente pongan en consideración pues sus temáticas. ¿Ok? Entonces, miren que acá dentro del grupo yo les voy a pedir ese favor importante. No entiendo por qué si la actividad es evaluativa, 41 que somos en el grupo, hay 7 personas que no la suben. Yo les digo a ustedes que pueden trabajar en grupo, pero que cada uno tiene que subirla de manera individual. Entonces no comprendo. Y al final me devuelven correos diciéndome, sí, profe, yo soy consciente de que usted lo ha repetido muchas veces, pero no lo hacen, muchachos. Entonces no entiendo, la verdad. Perdóneme ser tan cansón y tan meticuloso. Voy a contar rápidamente dos situaciones. Alguna persona el año pasado me decía, profe, ¿usted cómo se ha vuelto exigente, no? Yo le decía, prefiero que me vean así y no a lo mejor de pronto como tú alguna vez me dijiste que tú no matriculabas materias conmigo es porque yo era muy laxo o porque les daba muchas oportunidades a la gente. Entonces, voy a dejar claro un asunto. Primero, yo no me pongo bravo, está mi trabajo. Segundo, yo aquí considero darle oportunidades a Raimundo y todo el mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 10 veces inclusive. Pero tengan presente que lo hago es por ustedes. No porque me toque, sino porque me gusta ayudar a la gente. Entonces va a sonar un poco de pronto fuerte y ustedes algunos dirán, este man ya está bien de salud. No, no estoy bien de salud, la verdad. No es una excusa para obviamente igualmente también a través del grupo de WhatsApp venir compartiendo información. Quedo preocupado cuando Camila me dice que solamente hay 25 o 26 personas de 42. Entonces yo también puedo entender de que a ninguno le interesa pertenecer o tener ese material adicional
en el cual hemos venido trabajando fuertemente. Yo voy a dejar un tema también claro y no me da pena decirlo, porque yo aquí también tengo un goodwill y un know-how, ¿sí? Un buen nombre y un saber hacer. Entonces, muchas veces cuando uno va en noveno grado, les voy a contar una experiencia rápida del año pasado. Me sucedió con una compañera de ustedes que creo que ya lo he contado un par de ocasiones. Me metió en un problema, porque llegan al noveno semestre y entonces piensan de que, ya van terminando, entonces ya saben y piensan que ya son contadores. No, el camino del contador realmente es largo y tendido. Y de una u otra manera va a sonar también para la vida lo que les voy a comentar. Y me metieron un problema que porque yo le había calificado una actividad que ella consideraba que yo no la debía haber calificado con 5 o con 4, algo que le puse. Y me dijo a mí, le dijo a la universidad, que, que esa actividad estaba en internet y que ella la había cogido y la había copiado y la había pegado del internet. Entonces yo le volví a eso al abogado cuando esta muchacha me metió en ese problema. Y yo le comentaba al abogado en su momento de que entonces, ¿por qué no le hacían la anotación al alumno? Donde ella, de cierta manera, por echarme la culpa a mí, está justificando de que descargó y bajó algo de internet y copió y lo pegó. Eso se llama falsificación de documentos. Y vuelvo y les digo, yo no estoy bravo. No tendría por qué ponerme bravo. Pero aquí en adelante las actividades ni me las envíen por correo y por favor hay que seguir instrucciones. ¿Vale? Entonces, siendo básicamente, ahorita en este momento 2:08, 2:09 de la tarde, vamos a iniciar, pues, lógicamente, basando el hecho de la información en lo que respecta para poder continuar con nuestra materia. Vamos a hacer una sinopsis en base, porque entrando ya como en el contexto de la materia y revisando el curso en sí, vemos que tiene solamente 3 unidades, donde nos vamos a ir con cada unidad que tiene más o menos 2 o 3 actividades. ¿Sí? Juntando el tema en relación a lo que respecta básicamente a temas de procedimiento tributario, de manera generalizada, dentro de esas generalidades, en la unidad 2 en base al régimen sancionatorio y en lo que respecta básicamente a las declaraciones tributarias. Pero también es importante algo relacionado con las semanas 3, 6 y 8, donde yo normalmente hago esos talleres. Entonces, en nuestra cuarta unidad vamos a retomar lo que hemos venido iniciando. Yo les tengo inclusive abierta un drive donde han colgado algunos materiales, ¿sí? En donde le he puesto a disposición de ustedes un material, el cual consta relativamente como de 3 PDFs, que hemos iniciado con 2 o 4, creo, si no estoy mal, que son unas presentaciones en base a la renta, en base a las reformas tributarias que han venido ocurriendo las últimas 2, para lograr comprender de una manera, llamémosla así, integrada, todo lo pertinente en base a la información. Entonces, yo por aquí inclusive les comentaba en sesión que lo que respecta a la hoja número 7, en consideración a la cartilla que estamos llevando a cabo, ¿sí? Que es la de los cambios como tal del procedimiento tributario, no porque se llame así el título, estamos haciendo énfasis relativamente en nuestra página 7, en donde vamos en las conciliaciones, sanciones e intereses. Y les comentaba que esto se llama de interlazar muchos temas de manera sistemática. Por eso dentro de ese curso, dentro de este curso, en el cual a través de la compañera Camila hemos venido compartiendo un material bastante importante. Por ejemplo, el día de ayer, martes, les comento rápidamente la anécdota, no con el ánimo de que se me sientan intranquilos, sino que sí me preocupa como que la sinergia en base al grupo, o yo entiendo aquí de manera individual, pero viendo decir una compañera de ustedes, miren que a mí me da muchas veces pena ajena que ustedes los pongan a hacer un diplomado y que ni siquiera el material esté actualizado. Entonces realmente sí me he vuelto muy serio, muy exigente en cuanto a mi forma de solicitar no solamente las actividades, sino, si se han dado cuenta, pues es un poco más estructurado, porque me gusta de una u otra manera tener presente pues básicamente todas las consideraciones nuevas y que ustedes estén a gustos con la materia. Y que vuelvo y se los digo, yo aquí así sea el curso de 100 personas o de 40, o inclusive como me pasa en contabilidad o en costos, que tengo 20 alumnos, para mí cada uno de ustedes es importante. Y creería yo que si estamos trabajando ya en una empresa, pues realmente muchas veces ese tema con los jefes se vuelve complejo, ¿no? Cuando no acatamos y no atendemos direccionamientos, más bien seguir como la directriz en base a lo que se pide en la información.
Entonces, ese taller del día sábado nos sirvió mucho para recapitular en base a las consideraciones de los cambios normativos en las leyes, en el articulado del Estatuto Tributario. El día de ayer casualmente les envié un modelo para definir lo que respectará a la IU, Administración, Utilidad e Impuestos, en base a consideración, ¿sí? Y un pequeño corto video que inclusive lo pueden compartir con su familia o ustedes mismos allá, que tiene que ver con la misión de la DIAN. Y dejamos claro, inclusive a través del taller, de la especificación de lo que habla la DIAN. Entonces, chicos, es importante recapitular sobre cada cosa que se diga. De mí extracten lo bueno, desechen lo malo, por favor. Y vuelvo y repito, y no me da pena decirlo, yo no estoy bravo. Simplemente son las consideraciones de tomar muy en serio una materia que puede ser del primer semestre o puede ser del último semestre. Y me gusta ser claro porque realmente uno aprende de lo que le ocurre, para bien o para mal. Entonces sí me he vuelto bastante exigente en base a la información, en base a preparar lógicamente la sesión y poder hablar de una manera pues obviamente mayor justificada. Bien, entonces aquí nada es personal, aquí la idea se trata es que ustedes disfruten, como les dije desde un principio de sus clases, sus sesiones, y de mí respecta, como les he comentado, algunos siempre me dejan durante estos periodos del mes de mayo a agosto como segundo semestre de los tres que ustedes ven, materia del último semestre, que en un caso serán contabilidades especiales, revisoría fiscal, pero igualmente también necesito que ustedes se exijan a sí mismos como tal. ¿Bien? Entonces, de mi parte, yo no tengo ningún inconveniente para poder obviamente recapitular sobre lo cual estamos trabajando. Me dispongo ahorita pues obviamente a ampliar el tema, algunas particularidades de esta ahorita que vamos a trabajar, para que ustedes obviamente tengan presente todo aquello. Entonces, aparte de ese video de lo de la DIAN, también se ven enviando unos saldos a favor de cómo se hacen esos requisitos de la devolución ante la DIAN, que esto va a ser informativo, va a ser básicamente complementario. Estoy a la tarea de definir y poder lograr unos links que me hice, o bueno, me van a pasar de cierta manera unas capacitaciones por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital, que posteriormente a través de estas sesiones de entre semana se las puedo compartir, logrando también de que la Secretaría Distrital al final nos pueda dar como una charla, una capacitación en base a los impuestos, tipo impuestos de vehículos, declaraciones, ¿sí? En lo que respecta a predial, ICA, RATEICA, entre otros. Entonces, de ahí podemos basar los hechos, obviamente, en la operatividad de lo real en nuestra materia, ¿vale? Luego recuerdo que la semana anterior, que para no incomodarlos y no molestarlos también, ¿sí? Estuvimos enviando algún material de manera reflexiva en base a la primera información de lo que llevábamos leído o más bien ilustrado a través de la segunda sesión como tal. No sé hasta dónde llegó el alcance de la particularidad de la clase del profe Diego cuando hizo el reemplazo en base a la información, pero pues de una u otra manera agradecer pues lógicamente toda la atención de parte de ustedes, pero sí tenemos que sacarnos del foco y yo el día sábado pues llamar a las personas que le hace falta algún ajuste en base a las notas. Yo no tengo ningún inconveniente en ajustar las notas, pero las actividades me las deben de dejar como se las pido y donde las indico. Yo les comenté a ustedes, a mí me auditan, o a todos los profesores me auditan la plataforma, y no quiero que me vuelva a pasar el caso como la compañerita que sobre el final, después de haber visto 2, 3 materias conmigo, pues obviamente ya terminando, pensó que de pronto uno no se vuelve a encontrar con la gente y este mundo de profesionales pues obviamente es bastante grande y extenso. Muchas veces pues se lo encuentran a uno en una especialización o probablemente en una maestría o en un trabajo. ¿Ven? Entonces de aquí se trata de hacer amigos, no de hacer enemigos. Yo no soy enemigo de nadie. A mí no me gustan los problemas, al contrario, me gusta ayudar a la gente y por eso soy demasiado buena gente. Pero también me pongo serio cuando veo que por más que yo diga las cosas, pues algunas personas terminan haciendo, obviamente, caso omiso. Y como estamos hablando de omisiones, pues lógicamente también igualmente dentro de esos videos que nosotros enviamos, sí, discúlpenme si esto suena cantaleta, pues hace reflexión al beneficio de auditoría para las declaraciones de renta presentadas extemporáneamente. Entonces no sé cuántos tendrán alcance a esta información a través del grupo y del material complementario y el beneficio obviamente de auditoría a través de lo que son los contribuyentes del régimen simple. Entonces hay implicaciones también que respaldan las doctrinas de la DIAN.
y igualmente consecuencias de implementar políticas de tratamiento fiscal en base doctrinadas a través de la ley. Pues miren que aquí se ha venido compartiendo más o menos alrededor de unos 6, 7 videos, material complementario, ¿sí? Que muchas veces somos más visuales y que al igual pues tenemos que empezar a trabajar sobre documentos palpables dentro de la norma. Entonces se trata de compartir la información. Bien. Regálenme un segundo, yo voy contestando aquí como una información. Ya nos ponemos a trabajar, que precisamente me están escribiendo de la Secretaría de Hacienda Distrital, ¿ok? Poeta no sueña, pues no puede escribir porque no tiene ¿qué? Creatividad. Tienen que ser ¿qué? Observadores. Y tienen que ser emotivos, ¿cierto? Porque cuando nosotros escribimos un poema, tenemos que escribirlo con el objetivo de que le llegue al corazón a las personas. Si un poema no llega al corazón de las personas, grave. Grave porque lo que mueve los poemas son los sentimientos y las emociones. Muy bien, muchas gracias. Miren si les vale. Bien. Entonces, para poder continuar relativamente con lo que nosotros estamos trabajando, es importante como que empezar a retomar el tema en relación a la información. Entonces, vamos a hablar de varias cosas al mismo tiempo, ¿listo? No es ser disperso, ni mucho menos desorganizado, pero sí es importante de pronto tener presente la información. Entonces, veía yo que en la primera actividad, esa de la planeación tributaria, de manera, llamémoslo así, como generalizada, en base lógicamente a lo que ustedes tenían que ver con la empresa, ¿sí? Que van a escoger, que puede ser didáctica o puede ser del plano de la vida real, no solicitaba o nos indicaba el tema de la planeación, de la importancia para los contribuyentes, de realizar una planeación tributaria, en qué consiste esa planeación y el control fiscal. Yo vi algunas particularidades de todas las actividades que ustedes, pues obviamente compartieron en su realización y obviamente de qué forma también pedí allí, qué forma se actuaría frente a un caso de evasión, en donde pedían información. Yo no le había prestado de pronto mucha atención, sí lo tenía en mente, pero no le había prestado mucha atención. Tiene que tener cuidado porque esta primera parte del piloto de auditoría en las generalidades, ¿sí? Pide dentro de esa descripción armar esa información en el conocimiento, el objetivo del desarrollo de las características. Por eso allí también en ese material yo les compartí a título de auditoría de la de cumplimiento que trato yo de especificarlo a través de la materia o en estos videos, pues cada una de esas relaciones que se tienen. Regálenme un segundo que me están llamando. Un momentico, qué pena. Bien, entonces hay que tener cuidado, qué pena con ustedes, discúlpenme, hay que tener cuidado porque cuando estamos hablando de la actividad 2, dentro de su planteamiento de esas generalidades, a título de lo que tiene que ver con ese piloto de auditoría, donde ustedes empezaron a montar su empresa, yo revisando posteriormente la unidad 2, que es el régimen sancionatorio, esas dos actividades que son evaluativas,
y que igualmente pues no considero volver a hablar de lo que ya hemos venido indicando o repitiendo. Son 18 grupos donde cada, en este caso la plataforma, va a permitir pues obviamente subir, ¿sí?, a título grupal para que tome la plataforma, pues obviamente el grupo hecho por ustedes, que igualmente a través de la unidad 1 está aquí la escogencia del grupo de trabajo. 42, esto ya lo hemos indicado. Les quiero dar a entender esa parte acá en actividad 2, perdón, en unidad 2, las actividades evaluativas que van para el 27 de julio. O sea, no estamos trabajando esta semana en actividades de las que vienen, sino estamos hablando del próximo lunes, de este lunes que es festivo en 8 días, para que se programen, para que la tengan en cuenta, para que la vayan revisando de acuerdo con su grupo que van a trabajar. Pero lo que veo yo es que esa actividad 3 hace relación al mismo piloto de la auditoría tributaria en temas de irregularidades e incumplimientos tributarios. Entonces, esta semana vamos a tratar de avanzar en temas y dentro de 8 días, o sea, este sábado en 8, vamos a ampliar estos temas de irregularidades para que obviamente ustedes se vayan allí y puedan responder qué se entiende por emplazamiento, notificación, efecto de emplazamiento, actuación del emplazamiento en base bien sea a personas naturales o jurídicas como tal en ese piloto. Bien, para que lo tengan en cuenta basada en la información que le llegue a una empresa como tal, dentro de los requerimientos de la normatividad vigente y básicamente haciendo afluencia a los artículos en disposición como tal que nos piden o que nos da básicamente la actividad. Entonces ahí se trían temas de irregularidades e incumplimientos tributarios dentro de la actividad 3, unidad 2. Y la actividad 4, de una vez, para que lo tengan en cuenta, la liquidación oficial, que habla de cierta manera, como tal, igualmente mediante el piloto de auditoría, contestar qué conlleva a no responder o no acatar los comunicados recibidos de la DIAN en base a sanciones, intereses, liquidación y a una información de un articulado. ¿Vale? ¿Qué entiende por firmeza en las declaraciones? ¿A qué obedece la liquidación oficial? ¿Y de qué forma está presente la ética en su actuar como asesor tributario para estos casos y consideraciones? Entonces, realmente eso se aprende sobre la práctica, de mi parte, pues, básicamente a través de lo que hemos venido trabajando. Para mí es importante sacando, pues, lo que les enseñé en la anterior sesión para quienes estuvieron, porque igualmente por ahí les envié un comunicado, ¿sí?, en base a la información que hay 1 o 2 alumnos que no están asistiendo a las sesiones. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque después se nos vuelve una excusa es echarle la culpa al profesor. Entonces no es que esté prevenido, y vuelvo y lo reitero, aquí nadie está bravo, al contrario. Siempre les agradezco obviamente en la particularidad de poner atención. Entonces tenemos que ser un poco más serios a la hora obviamente de poner atención en este tipo de, ¿sí?, de actividades. Entonces vamos a mirar básicamente acá el libro pertinente a lo que respecta al procedimiento tributario. Y en ese procedimiento tributario vale la pena como indicarlo, ¿sí?, en relación pues, lógicamente a las actuaciones que van a partir del artículo 555 a tener presente la capacidad de representación de los contribuyentes de su actuación. El 555-1 que habla de los números de identificación tributaria del NIC, que inclusive tienen unos derogados, unos incisos, unos adicionados, que eso es lo que venimos trabajando, que igualmente el taller presentaba 2 partes, una teórica, llamo yo, al fin y al cabo todo es teórico, pero hay una parte de hacer el ejercicio en Excel. Algunos solamente respondieron las 7 primeras preguntas y el taller pues lógicamente tiene una parte completa. No estoy hablando sino 1 o 2 grupos, es que ahí es donde voy yo, muchas veces me toca hablar esa a mí de manera generalizada, pero el grupo sí es muy bueno realmente. Pero vuelvo aquí a la intención, se trata de eso obviamente de aprender sobre lo planteado, sobre lo asimilado, sobre el conocimiento. Entonces, el 555-2 ya se saca del foco el tema en relación a la parte del NID, inclusive nombra lo que ahora hace referencia a las cámaras de comercio, de la identificación del acto mercantil o la matrícula mercantil, ¿sí?, y de las certificaciones, lógicamente, a través de la identificación como tal de la persona natural o jurídica.
¿vale? Ya el 555-2 habla del registro único tributario, pero pues ya más en base, en consideración, la primera parte en el NIF, el segundo del registro, a través de lo que identifica por medio de la DIAN, las diferentes responsabilidades no solamente tributarias, sino características que identifican a la empresa. Dentro de las 6 o 7 hojas anexas, no solamente se habla de manera particular en lo que respecta a la DIAN. Entonces, ojo con esta parte porque eso también va a ser importante. Luego el 556, ¿sí? Ya nos habla técnicamente de la representación de las personas jurídicas, que inclusive mezcla todas las condiciones del articulado del Código de Comercio en base a la información de la sociedad. Que el 557 habla de la agencia oficiosa en base considerada no solamente a través de lo que habla, sí, la especificación de llámese jurídica, sino las actuaciones por medio de los oficios que enmendan los abogados a título de poder representar, en el caso como tal, al contribuyente, al declarante de la información. Que eso es importante, por ejemplo, una asociación líquida, que es una persona que obviamente natural o jurídica, que ya no está físicamente, ¿sí? Estará básicamente en espíritu probablemente, pero físicamente ya no está. La equivalencia del término del contribuyente responsable para efectos del procedimiento, en este caso, a título como tal de la responsabilidad, que sea el 558. El 559 habla de la presentación de escritos y recursos, presentación personal, electrónica, de las peticiones, reclamos, allá donde se va de una u otra manera a través del título del signatario, ¿sí? Que básicamente en este caso es como el lugar de correspondencia a la cual uno debe acercarse a la localidad de la DIAN. Pues yo puedo presentar mi impuesto en orden nacional, en otra parte, en otra ciudad, pero hay que tener presente a través del código del RUT como tal la especificación de donde es uno, de donde es haber sacado la información a título de DIAN. Entonces, no es lo mismo que yo haya sacado mi RUT en Manizales y obviamente cuando vaya a presentar aquí mi declaración de renta a título de persona natural, ¿sí? O inclusive jurídica, pues le deje la misma situación en este caso, ¿sí? No sé si de pronto ustedes han visto en el ROT que aparece de una u otra manera la dirección seccional. Entonces, en un RUT va a ser pues ilustrativo poder de cierta manera como asimilar, ¿cierto? De dónde corresponde la empresa o la persona natural como tal. La presentación electrónica en base a la información, de los contenidos, de lo que nos informan, y ahí es donde, pues obviamente a través de los articulados se empiezan a encontrar lo respecto a notificaciones. Las competencias para el ejercicio de las funciones, en base, pues lógicamente, al articulado de la Constitución Política, porque esto mezcla muchos libros, muchos textos, mucha norma, en consideración, pues obviamente, para poder tener toda esa jurisprudencia, ¿no? En base a lo que dicta la DIAN. Igualmente, tener presente todo lo pertinente en consideración de las competencias o las actuaciones de la administración tributaria. Entonces, miren que aquí ya se empieza a ver uno, a dar cuenta de que todo se maneja a través de VTs. Entonces estamos hablando de que son competencias, o más bien énfasis a lo que hablan las actuaciones de la administración tributaria a través de los funcionarios de ANT, a nivel nacional como empleados públicos, en las facultades de su ejercicio, ¿vale? Entonces, de una u otra manera, pues tenemos que también entrar en ese tipo de particularidad normativa para poder entender de que de una u otra manera, un ejemplo, cuando la cuantía del acto objeto del recurso incluida en la sanción impuestas sea inferior a 2.000 VTs, perdón, ¿sí? Si la miramos sobre este año, 35.607, o la miramos del año pasado, que fue 34.000 algo, ¿sí? Que eso lo podemos buscar aquí en Google, pues de una u otra manera, pues vamos a considerar, ¿sí? Que serán competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y dependencias de las direcciones seccionales, de aduanas o de impuestos nacionales, ¿sí? Mediante el acto incurrido, de acuerdo con la estructura que funciona o tengan en cada ciudad. Y cuando la cuantía del acto del objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior, en este caso como tal, ¿sí? A 2.000 VTs, pero inferior a 20.000, serán competentes para fallar los recursos de reconsideración de funcionarios y dependencias de las direcciones seccionales de los impuestos o de aduanas de impuestos nacionales, del departamento en el que se esté ubicada la administración que profirió un acto incurrido.
Tenés en cuenta que hay diferentes modificaciones y actos administrativos que hay que tenerlo presente en cuanto en base a VTs y algunas consideraciones de acuerdo a las calidades sancionarias que pueden llegar a tomar en consideración cada día de manera particular, ¿vale? Entonces habrán efectos dentro de lo que corresponde a la consideración de las diferentes medidas o ejecuciones, llámese notificaciones por medio de la DIAN. Entonces, esto también es importante, ¿no? El artículo 561 de la delegación de las funciones a nivel ejecutivo, porque hay que tener presente básicamente también que la DIAN pues, no solamente está en la dirección de cartera para hacer cobros administrativos en base a esta función, sino que de una u otra manera pues también tiene que tomarse en cuenta la consideración en el caso del director de impuestos y aduanas nacionales a título básicamente de lo que pues se puede llegar a ejecutar dentro de la designación de las funciones. Bien. La administración de los grandes contribuyentes, hombre, pues hay que tener presente de alguna manera particular en cada una de las consideraciones, llámese gran contribuyente, llámese régimen simple de tributación, llámese responsable del IVA, no responsable del IVA, es importante pues tener en cuenta esta administración de los grandes contribuyentes. Es más, hay centros especializados donde solamente atienden grandes contribuyentes. Hay partes donde solamente atienden a personas naturales. Habrán partes donde específicamente se atienden temas de aduanas nacionales y habrán técnicamente partes en Colombia donde solamente se atienden temas cambiarios de la moneda, en base como a las casas de cambio, ¿ok? Entonces esto tiene que quedar claro de una vez para que ustedes lo puedan periódicamente trabajar, no en una clase, sino en la vida real, ¿no? En su profesión, ¿vale? Entonces, de una u otra manera, los grandes contribuyentes pueden ser responsables o agentes retenedores para poder calificar. Y por eso es importante la articulación de la actualización que ahorita vamos para allá. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un poquito de todo para que ustedes me comprendan de qué se trata de aprender. Entonces, 562, más o menos son unos 30, 40 artículos en consideración para este libro que habla del procedimiento tributario. El 562, raya 1, vamos a nombrarlo así rápidamente, la actualización del registro de contribuyentes. Ojo con eso, pilas, habíamos hablado relativamente de esa actualización del registro de los contribuyentes, de acuerdo básicamente pues, a la información de la sacada de la cita, bien, y que de una u otra manera, mire que aquí ya no se lo derogó, se lo incluyó al libro quinto del Estatuto Tributario, en base a lo que estamos informando, bien, pues una comunicación de la DIAN puede pedir explícitamente la actualización del registro de los contribuyentes, dirección para notificar, en este caso. Entonces, miren que allí básicamente tenemos una validación de 3 meses siguientes, después de que usted haya conformado, pues lógicamente, en este caso como tal, la empresa, ¿sí? Y como tal, también igualmente hay que tener presente que la información debe ser actualizada, ¿vale? Dice por acá que cuando el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no hubiera informado a una dirección a la administración de impuestos, la actuación administrativa corresponde se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios. Eso yo creo que no hace mucho énfasis, ¿no? Pero ahí hablan explícitamente del RUT, del mecanismo, de la información electrónica. En lo dispuesto en este artículo, ojo, es un parágrafo, aplica para la notificación de los actos administrativos pedidos por la Unidad Gestional de Prevenciones y para fiscales de la UGPP y será el mecanismo preferente de notificación. Dirección procesal. Ahí tenemos la notificación, la dirección. Formas de notificaciones. Entonces, de una u otra manera, los requerimientos, autos que ordenen inspección, verificación tributarios, emplazamientos, citaciones, resoluciones, en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personal o a través de la red oficial de correos certificados, que eso ya habíamos hablado. Las providencias que decidan recursos notificarán personalmente dentro de un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de introducción del correo aviso de la citación. Entonces, miren, hay unos edictos, inclusive a través de prensa, ¿por qué no? Radio y televisión. La notificación en los parágrafos es importante dentro de esta información para poder, obviamente, pues, atraer al contribuyente, al declarante de la información. Llámese por X o Y transacción, llámese por X o Y información dentro de esa exógena que normalmente hay que considerar. Igualmente todos los actos administrativos de que trate
todos los diferentes artículos o parágrafos en este libro, El procedimiento tributario, jóvenes. Entonces, pilas con eso porque es informativo, es importante. Miren que ese 565 de las formas de notificaciones de las actuaciones, de los impuestos, tiene básicamente unos parágrafos, unos adicionados, unas notas particulares. Entonces, esto no crean, esto pesa básicamente el saber el manejo. 566, notificación por correo. Hablo aquí de una derogación, ya les enseñé el tema de sacar la nota, estoy parado sobre probablemente un estatuto tributario del año 2018. Notificaciones electrónicas dentro de la correspondencia y habla en los artículos 563, 565, que vuelve y los menciona en consideración ese tipo de la notificación, que habla de una u otra manera corridos o contados en las notificaciones tipo particular de la administración, 5 días a partir del recibo del correo electrónico, para algunos casos de envío mediante actos administrativos, pues hay que tener cuidado con eso. Bien, igualmente la especificación de cuando no sea posible la notificación del acto administrativo de la electrónica. Cuidado. Regáleme un segundito. Listo. No, qué pena con ustedes, pero es que me cayó la niña en la silla, estaba en clase, entonces me toca estar pendiente aquí también de lo mismo, imagínense. Bueno, entonces en este caso, pues estábamos hablando en consideración el estatuto dentro de ese libro, de manera instruccional, llamémoslo así, del 566-1, 567, en base a la información de la corrección de las actuaciones enviadas a la dirección errada, las notificaciones devueltas por correo, la notificación personal, la constancia de recursos en base a la información correspondiente de los actos administrativos, 570. ¿Sí? Entonces, vean que allí básicamente, como en ese libro, se habla de ya esa primera parte, del primer libro, en consideración. ¿Sí? Ya los títulos, pues lógicamente tienen una particularidad abonada. Por ejemplo, en el caso del que estamos haciendo el estudio del procedimiento tributario, el título 1 hablaba de la actuación, el título 2 habla de los deberes y obligaciones formales, el título 3 de las sanciones, el título 4 de la determinación del impuesto, el quinto de la discusión de los actos de administración, el régimen probatorio, la extensión de la obligación tributaria, el cobro coactivo, de la intervención de la administración, de las devoluciones y otras disposiciones procedimentales.
¿vale? Para que lo tengan en cuenta en ese procedimiento tributario. Entonces vamos a pararnos acá en los deberes y obligaciones formales, de lo cual, pues, lógicamente estamos empezando con el 571, obligados a cumplir los deberes formales. Entonces vamos a dejar ahí esta parte, al igual pues hay que tomarla en consideración, de las obligaciones formales que hablan en consideración a los representantes que cumplir ¿sí? Los sustentos formales, en el caso de padres, hijos, tutores, curadores, entre los administradores, lo que hablaba allí básicamente en relación a las personas signatarios, no en el lugar, sino también de las personas representantes, de los administradores, de los albaceas, ¿sí? Entonces, eso también es importante pasarlo al hecho de la información como tal, de los apoderados de manera general. Entonces, vamos allí haciendo ese estudio relativo en base a la información. En lo que respecta, para poder continuar y ir como abordando cada uno de los diferentes textos, probablemente lo nuevo en legislación en base a la información de lo que nosotros iniciamos, ¿sí? De la información como tal de lo que cambia el gobierno, es importante tener en cuenta algunos cambios significativos en IVA, en los cambios de las cédulas de las personas naturales, en el caso de los dividendos grabados y no grabados, del impuesto al patrimonio, de lo que respecta a la normalización tributaria, ¿sí? El tema básicamente en consideración al antitrámite, que también habla específicamente del abuso, de la defraudación, del detenimiento público, de las personas jurídicas, del régimen simple, de las compañías holdings colombianas, de la aglomeración, de las sinergias que están haciendo las empresas de título público, inclusive privadas y semiprivadas, para el orden de la privatización y componentes varios. ¿Ok? Entonces, más o menos habíamos hablado en consideración un 19%, un 5%, un 0%, bienes excluidos, ¿cierto? En base o en consideración cero para el tema del IVA, que ahí existieron algunos cambios y algunas particularidades. E inclusive hubieron algunos cambios a título de la presentación del impuesto, del IVA, a título bimestral y a título cuatrimestral, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo básicamente en este caso como tal la consideración de los cambios normativos que existieron. Ahí podemos ver de una u otra manera algunas actividades nuevas grabadas en consideración, como las cervezas, como las gaseosas, del mantenimiento de distancia de equipos y de programas, con el caso de los youtubers, de los temas estéticos, ¿sí? Que básicamente tiene que ver la consideración de los tratamientos de belleza, y algunos que quedaron de una u otra manera sin consideración de la causación del IVA, que tienen que ver con la venta de inmuebles, servicios de artículos, ¿sí? Artísticos para espectáculos públicos, en algunas consideraciones el tema de los periódicos para ventas de publicidad, en consideración de la publicidad en emisoras de radio, ¿verdad? De la publicidad en programadoras de TV regionales con ingresos de una u otra manera considerables, del IVA en las franquicias de restaurantes, ¿sí? Volvieron a tener IVA las franquicias, imagínense. Entonces un tema como cocheros, un tema como, en este caso, coratiendas, pues tienen ese tipo de consideración a la hora de la adquisición a través de una franquicia, ¿verdad? Y de una u otra manera, las consideraciones que se toman en lo que tiene que ver en la parte de la retención, no en la autorretención, sino en la retención en la fuente, a título de IVA, para que pues tengamos presente las consideraciones varias, incluyendo temas de régimen simplificado, en este caso como tal, del régimen a lo que respecta a lo que es no responsable del IVA y si es responsable del IVA. Inclusive eso también tiene que ser visto con otras particularidades. Igualmente yo pienso que a consideración de lo que respecta a la parte de la responsabilidad o no responsabilidad, hay que tener presente en este caso pues, consideraciones para no ser responsables, que no pertenezca al régimen simple, que sean usuarios que no sean usuarios aduaneros, que sus ingresos brutos de la actividad sean menores a 119 millones de pesos, o sea, estamos hablando de 3.500 OBTs, que las consignaciones bancarias o depósitos de inversiones sean menores a estas cuantías de 119, no tener franquicia o concesiones o regalías o explotación de intangibles, y que los contratos operacionales grabados de una u otra manera, pues también igualen a operaciones para el caso de los independientes, ¿sí? Pues se tenga en cuenta estos 119 millones de pesos. Y no pueden tener más de un establecimiento público. Si tienen dos o relativamente más de dos empleados, grave el asunto. Y se pertenecería básicamente a un cambio obligatorio de régimen, que ahí es donde
de cierta manera perdemos estas cifras para poder de cierta manera pertenecer al otro tipo de régimen que ya dejaríamos de hablar en lo pertinente a no responsables y no responsables. O sea, lo que malmente o comúnmente, más bien, porque malmente no llamábamos era específicamente el régimen común, ¿vale? Pues ahí hay que tener presente en cuenta como todas estas particularidades en base a la norma, de lo que respecta a la información. Entonces, otras consideraciones del IVA como para irnos acercando relacionalmente a esta presentación y poderla mezclar con lo que estamos viendo y hacer un mix de todo, son los documentos equivalentes. Los POS no dan descuento de IVA ni gastos en renta, o sea, no son deducibles. Bien, por aquel tema obviamente de la bancarización y de todo el tema efectivo, de lo que hay que tener en cuenta con la factura electrónica, que entró en vigencia de lo dictaminado en los últimos acontecimientos por medio de la DIAN, ¿no? Y finalmente, en este caso, pues hablamos de un tema específico en base a la información de los tampones y toallas higiénicas que no tienen IVA por la reforma, sino por la Corte Constitucional, en estos casos considerados. Téngale un momento, por favor. Listo. Nuevamente, qué pena, pero ahí le toca hacer uno de todo un poquito, ¿no? Entonces, esos temas en relación en lo que respecta a la base fundamental en el IVA, como para terminar esta primera parte, nos habla de los soportes de los gastos sin factura electrónica, los cuales durante el año 2020, 2021 y 2022, pues solamente van a ser considerados, ¿sí? O se van a tener en cuenta un 30%, un 20% y un 10%. Pues mire que esa responsabilidad recae de parte y parte, ¿no? Algo en los tributos que se maneja es como la supervisión, ¿no? Que los diferentes regímenes, pues el uno y el otro se apoyan en consideración hacia el supervisor de lo que se toma en consideración en las normas tributarias, ¿vale? Para tenerlo ahí como en cuenta, ¿no? Ya luego acá, pues hablaríamos principalmente de algunas modificaciones en nuestra página 18, y una vez la voy a dejar por aquí apuntada para poder seguir en nuestra próxima sesión. Página 18, aquí se queda señalada y la otra era la página 7, en consideración, para poder hablar tanto de las personas naturales. Entonces miren que acá estamos hablando en relación también a la reforma tributaria. Entonces son dos mix que yo quiero hacer de estas dos sesiones a título de actualización tributaria, pues que gracias a Dios pude de pronto como tener presente o asistir de manera virtual. Aquí simplemente se trata de recordar lo pertinente a la jurisprudencia, el término de la reviviscencia, la norma en base a la ley 943, que empezó a partir del año 2020, de esta nueva reforma, de acuerdo básicamente a la parte inexequible del articulado a título anterior, y de lo que significa pues la relación de la Real Academia en base pues obviamente a la sentencia considerada para darle vida de manera general a los efectos título tributario para esta declaración y para esta información en base a este año. De los decretos ya hemos hablado en esta parte, por eso íbamos en la página número 7, en consideración de los bienes inmuebles, de las exclusiones para estos temas en consideración, las viviendas mayores en consideración de las 26.800 VTs de una tarifa del 5%, donde se deroga parte relativamente se iba. Y en la página 7, donde habíamos terminado de hablar en un consumo, bueno, que porque eso es considerado relativamente, o el argumento del sustento jurídico era en consideración porque era un consumo humano, animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos, en parte correspondiente a lo que tiene que ver con
con el Guainía, con el Guaviare como departamentos, Baupés, Bichada, y ahí vamos, dentro de las reglamentaciones. Y alcanzamos de pronto a impartir información basada en los artículos correspondientes a los 9 bienes excluidos del IVA. Bicicletas, eléctricas, monoeléctricas, para el caso de esto, no es a nivel nacional, no comprendan eso, sino una particularidad del municipio objeto de la exclusión, que en este caso pues, va a ser parte de la Amazonía como tal, ¿vale? Miren que de una u otra manera, pues esto nos va a servir como para poder identificar algunos cambios que no son de manera general, sino van puntualmente a alguna zona específica de nuestro país. Igualmente, como por avanzar acá, los servicios prestados desde el exterior, ¿sí? Cuando se tiene, si no se tiene residencia fiscal, ahí también alcanzamos a compartir, no obligados a expedir factura o documento equivalente por los servicios electrónicos digitales. En el caso de la DIAN, facultado para establecer una obligación de facturar electrónicamente o soportar operaciones en un documento electrónico. Esos son los servicios, de cierta manera, vistos en el artículo 4 de la Ley 2010, en el 437 del Estatuto Tributario, que habla de todo lo pertinente a los servicios prestados desde el exterior. Y en lo que respecta a las obligaciones de registro para ser responsable del IVA, que es lo que estábamos hablando, pues relativamente encontramos todas estas particularidades en torno a lo que tiene que ver de un año anterior o en curso de los ingresos brutos menores a 3.500 VTs, ¿sí? Responsables del IVA, que eso lo acabamos de indicar, un solo establecimiento donde se ejerza la actividad, una oficina, sede o local, no desarrollar actividad bajo franquicia, eso ya lo hablamos, no ser usuario de aduanero, ahí no hablan de los empleados, pero pues es frustrativo ver en consecuencia de una u otra manera esa particularidad de tener uno o más empleados, no celebrar en este caso como tal contratos de venta de bienes y prestación de servicios, en este caso mayor o iguales a 3.500 VTs, las consignaciones, ¿sí? De acuerdo básicamente a lo indicado en la sentencia C-514 de octubre de 2019 y la inscripción previa como al RI para procedencia de costos y deducciones del registro básicamente individual y las limitaciones de las prestaciones de servicios a título de personas naturales de ingresos de contratos con el Estado, en este caso. Bien, topes en pesos, pues hablamos de unas particularidades en consideración a las 3.500, 4.000 VTs, de lo que especifica pues este caso para los responsables del IVA. Para no responsables del IVA, contribuyentes del régimen simple, que básicamente pues ahí tocaría entrar a revisar lo que informábamos ahorita de la desaparición de dicho régimen, a título no del monotributo, sino en consideración como tal a lo que es la nueva normativa por el régimen simple, únicamente desarrollan una o más actividades establecidas en el numeral 1 del artículo 908, tiendas, minimercados, micromercados, peluquerías, entre otros, ¿vale? En consideración a este tipo de régimen. Servicios excluidos del IVA, artículo 11, ley 2010 del 476. Podríamos de cierta manera también estar hablando de unas novedades técnicas en servicios para la salud humana, el tratamiento de belleza, de la edición como los excluidos, para el caso de algunas partes como el Guaviare, Puerto Carreño, Bichada, comisiones recibidas por sociedades administradoras de inversión, servicios de corretaje de contratos de reaseguros, entre otros. Bien, para tenerlo ahí como en cuenta. Esta parte de los servicios de salud, importante en los regímenes excluidos por parte del Ministerio de Salud y Protección, ¿no? Bienes exentos del IVA. Entonces tenemos unas consideraciones de una tabla arancelaria en base, por ejemplo, al artículo 12 de la Ley 2010 en el 477. Provitaminas y vitaminas naturales o reproducidas por síntesis, incluidos los concentrados naturales, y sus derivados utilizados como vitaminas mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. Antibióticos. Pasa algo muy particular, por ejemplo. En este caso podríamos hablar de un alimento que uno piensa que no está con IVA, que puede ser inclusive básicamente los camarones artesanales, por ejemplo. Artesanales, preparados a manos, tienen un tratamiento y probablemente ese tipo de, en este caso de lo que estamos hablando, presentaría IVA y otros que no tienen IVA. Así como hablamos acá de las glándulas y demás órganos para operoterapéuticos o desecados e inclusive pulverizados de algún tipo de material. La sangre humana, la sangre animal preparada para usos terapéuticos. Entonces aquí tenemos un comentario de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos que de una u otra manera pues hay que tener presente bajo la consideración de la consecuencia o exenciones en
base a la información que están exentos del IVA. Bienes exentos de IVA, aquí podríamos continuar, medicamentos, excepto, excepciones, particularidades, preparaciones farmacéuticas. Bien. Otros, el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, ¿sí? ¿En base a qué? A lo correspondiente en relación básicamente a especificaciones técnicas de materiales de construcción, entre otras particularidades de IVA, la adquiriencia básicamente de la constitución del domiciliado, de la adquisición de los bienes, pues en algunos casos de manera particular, traerán especificaciones técnicas. Compensación de IVA a favor para el tema de la población vulnerable. Entonces, equidad tributaria, hablamos de uno de los principios tributarios de la equidad tributaria, implementación gradual, ¿sí? Es una suma fija en pesos, ya lo hemos visto, que se han venido retribuyendo los estratos menores, esa parte de lo del IVA que se cobra. Habrá promedio en relación a los hogares, transferencias de los recursos a través directamente de consideraciones como el Plata, o en este caso el Bancanía, o el Banco Agrario de Colombia como un banco particular de la parte pública a nivel nacional. Ahí relativamente también tenemos que tener como presente este tipo de información que nos puede llegar de cierta manera informativa, pues a representar algún tipo de asesoramiento, de consultoría, ya sea por una persona nacional o jurídica. Entonces, ahí tenemos como cierta información. Igualmente voy a copiar esta página, la página número 16, para el segundo texto, primero, y segundo, para poder considerar en dónde nos encontramos, para seguir con esa actualización relativamente, ¿no? Entonces, aquí ya para finalizar esta parte también del IVA, la OBT 2020, 35.607 pesos. Estamos hablando de la exención especial del IVA mediante los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de la 2010, como tal, de la novela 1943, en donde se especificó el tema de bienes cubiertos a precio de valor unitario sin IVA, que sean menores, que sean igual al complemento de vestuarios, 356.010 VTs, electrodomésticos que no tienen en consideración, no están exentos de IVA, a esos electrodomésticos que cuesten entre 1.424.000 pesos por debajo de las 40 VTs, los elementos deportivos que van hasta 10 VTs de 356.000, los juegos y videos de 5 VTs que equivalen a 178.000, el vestuario, como indicábamos en este caso, complemento de vestuario, pues zapatos, ¿no? En consideración que pueden estar con IVA, están exentos de manera especial a través de ese IVA. Y los útiles escolares, ¿no? Que era como una repercusión en base a la información de los 3 días sin IVA para poder comprar estos productos, bienes o servicios, ¿no? Las exenciones especiales del IVA, aquí volvemos y las repetimos, aquí hacemos la aclaración, cuáles de los complementos, entre morrales, maletines, bolsos de manos, carteras, gafas de sol, paraguas, pañaletas, bisutería. En el caso de los electrodomésticos, televisores, parlantes, usos domésticos, tablas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos, máquinas de lavar, secar, entre otros. Elementos deportivos, pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, gafas, entre otros. Juguetes y juegos, muñecos, muñecas que representen personajes, animales, entre otros, naipes, juegos, entre otros. Ya aquí, vestuario, se excluyen las materias primas, prendas de vestir de todo tipo, calzado, utilidades escolares, cuadernos, software educativo, lápices, esferos, para actividades pedagógicas. ¿Seguirán otros temas en realización de los artículos? Sí, claro. Exentos de IVA, sin derecho a devolución, ventas de hacerse en locales comerciales, físicos. Ahí como que está la particularidad, ¿no? Del consumidor final, de los bienes que se deben tener presente a la hora de facturar electrónicamente, de las tarjetas débito y crédito, en los pagos básicamente a través de la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Bien, entonces ahí hay básicamente algunas consideraciones en esta actualización, de esa, hasta vamos a llegar hasta ahí, hasta la página 18 para poder retomar en consideración esa información. Luego con lo que respecta a jóvenes, ya para finalizar en la página 6 o 7 en la que íbamos, pues va a ser ilustrativo, ¿no? Poder de cierta manera identificar lo pertinente en base a la información de las conciliaciones y sanciones del beneficio de auditoría. Por eso les compartí esa información a título en el material del grupo de WhatsApp.
de los casos, bueno, el grupo del WhatsApp que manejan ustedes, ¿no? Porque yo una vez dejo claro nuevamente que yo ahí en ese grupo no pertenezco ni estoy, ¿no? No pueden, ya saben el porqué. Casos en los que opera el proceso en liquidación a través de la instancia entre el Tribunal Administrativo, proceso contra una liquidación oficial. Entonces, mire, liquidación oficial, aduanera, inclusive a través del Consejo de Estado, resolución o acto administrativo, ¿sí? La devolución o compensación también, requisitos y condiciones para optar por este beneficio. El beneficio básicamente en estos casos de la información puede ser, ¿sí?, fundamentado en lo que hablábamos en referencia al título, ¿cierto?, al libro de manera particular a través del estatuto tributario, y de una u otra manera pues empezar a comprender que toda esta formulación de la, valga la redundancia, de la información, pues recae netamente sobre la particularidad del tratamiento del oficio tributario, terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos o tributarios, otra vez igualmente. Entonces habla aquí el artículo 10 de la 943, el gobierno otorgará a la DIAN la facultad para terminar por mutuo acuerdo. Procesos administrativos, todo dentro del debido proceso, ¿no? En base a la consideración de esta información, partiendo del hecho de los porcentajes de las sanciones e intereses que podrán ser transados. Entonces miren que ahí, en la terminación por mutuo acuerdo, hay que tener presentes esos porcentajes de las sanciones e intereses que podrán ser transados. 80% de las acciones actualizadas e intereses según el caso, siempre contribuyente, agente, retenedor responsable, ¿sí? Realiza el pago al 100%. Pero hablamos solamente acá, es en base a las sanciones, ¿no? E intereses, o sea, capital. 50% de las sanciones actualizadas cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones. 70% de las sanciones de intereses, como en un banco, ¿no? Miremos algún acuerdo, un final feliz. 50% de las sanciones actualizadas cuando los actos administrativos impongan sanciones. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta. ¿Quiénes no podrán solicitar esta terminación? Pues dice que no podrán acceder a este beneficio los deudores que hayan suscrito acuerdos pagos fundamentados en las siguientes normas. Entonces hablamos aquí de algunos convenios en especificación a las moras o a las amnistías, por ejemplo la del artículo 7 de la ley 1066 de 2006, mediante el cual se adicionó el parágrafo transitorio del artículo 814 del Estatuto Tributario, posteriormente modificado por el 97 de la ley 943 del 18, artículo 1, artículo 48, artículo 147. ¿Sí? Adicionalmente, la norma señala de una u otra manera, tendríamos que entrar a revisar esos articulados. Adicionalmente, la norma señala que la unidad administrativa especial de la UGPP, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Tiene de una u otra manera como esa comunicación directa, a poder traer esa información por parte de la DIAN para poder tomar como base, pues obviamente, la información que se haya radicado, ¿no? Y aquí ya estaríamos hablando en nuestra página 10, de una vez la voy a actualizar por acá, digamos en la 7, podemos hacer ese recapitule y decir que en la página 10 podríamos encontrar la liquidación de los impuestos. Entonces, devolviéndonos un poco, para que ustedes vean el significado de la importancia tributaria o las consideraciones de los cambios, vamos a empezar a trabajar aquí, ya para finalizar esta primera parte de la conciliación de sanciones e intereses, de la terminación por mutuo acuerdo. Ya no vamos a ir acá a la liquidación de los impuestos, en donde pues, van a quedar el rechazo de costos y deducciones, todo el tema de firmeza de las declaraciones, los saldos a favor, la ineficiencia de la declaración, en el caso de la retención en la fuente, para centrarnos en otro tipo de disposición. Entonces miren que el procedimiento tributario es fácil y es simplemente normativo. Y ya para finalizar, he puesto bajo su conocimiento para este próximo sábado hacer una breve aplicación de la ley de crecimiento, o sea, la 2010 de 2019, con los cambios y ajustes considerados. Temas de IVA, 3 días de IVA, que inclusive el último se acaba de modificar hasta el día de ayer cuando lo sancionó el presidente. Igualmente la evolución para el tema del IVA a los hogares menores, IVA a los activos fijos, cirugías estéticas, tal, en lo que respecta al impuesto nacional al consumo e IVA de bienes inmuebles, que es lo que hemos venido estando hablando. Entonces miren que nos carreta y esta parte del impuesto nacional al consumo, de la seguridad social, de los incentivos de la contratación de jóvenes, del régimen simple de tributación, entre otros. Entonces aquí sí ya nos toca es como plantear de una u otra manera algún taller específico para el día sábado, chiquito después de que se haga la breve introducción o especificación y seguir pues obviamente compartiendo información de lo que respecta a nuestra materia. De mi parte, realmente eso era lo considerado, vean que no es carreta, acá está,
Entonces, vuelvo a lo mismo, es reprocesar información. Y la verdad, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, o cada uno de nosotros, pues vive ocupado. Y esto se llama reprocesar información. Y vuelvo y le digo, yo no estoy bravo, simplemente los educo, es para que, lógicamente, no me estén escribiendo 2 y 3, hasta 4 veces haciendo una insistencia. El sábado sacamos el tiempito de la clase y con mucho gusto yo le resuelvo a cada uno las dudas y le ajusto la nota. Pero las actividades me las suben donde es y como les indiqué. Gracias y feliz tarde.